Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Michelle, Joaquín, Marta. Muchas gracias por estar acá conmigo esta vez para conversar sobre Paul Linder. Esta charla no es o no va a ser básicamente una revisión histórica o crítica de la obra arquitectónica o el trabajo intelectual del arquitecto Linder, sino que busca básicamente revisar algunos aspectos historiográficos en torno a él, como por ejemplo la conformación del archivo Linder, cómo fue el proceso de recepción y de difusión desde el archivo de arquitectura PUC, eh, comentar algo, por ejemplo, sobre cómo se ha ejecutado el trabajo en base a ese material, el trabajo de investigadoras e investigadores, y también cómo a través de ese trabajo se ha ido posicionando en los últimos años la figura de Paul Linder en el contexto de la historiografía arquitectónica, ¿no? Finalmente, creo que podemos comentar algo también ya sobre los formatos de difusión en un sentido amplio, es decir, además de libros y artículos, otros formatos como los videos, las muestras presenciales y también las muestras digitales o virtuales. Y justamente, que es la que nos reúne ahora, pues este video lo estamos grabando justamente en el contexto de la muestra virtual de Paul Linder, que se está presentando a través de los medios de difusión virtual de la Universidad Católica del Perú. Bien, creo que dicho esto, podemos empezar a conversar sobre los temas que nos reúnen. Y el primero que quisiera plantear es un poco el inicio o la génesis de la conformación del archivo Paul Linder, que como ya lo mencioné, está ahora bajo la custodia, bajo la conservación del Archivo de Arquitectura PUC. Pero sin duda, la gestación del archivo Paul Linder empieza muchísimos años antes, cuando el arquitecto Linder, a lo largo de toda su trayectoria de trabajo, iba organizando con un orden y una metodología particular toda aquella producción de planos, de fotografías, de escritos, eh, y que además es un ejercicio que no hacen todos los arquitectos o arquitectas. Muchas veces archivos o material muy valioso se pierde en el camino porque el autor tal vez no tiene la preocupación o el cuidado de mantener cierto orden y de preservar ese material. Michelle, tú de alguna manera has sido la primera persona que ha tenido acceso al archivo desde la Facultad de Arquitectura. Antes, Joaquín ha trabajado con el archivo incluso antes de la llegada de ese material a la Facultad de Arquitectura. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Sobre cómo has recibido tú ese material, o Joaquín, tú cómo fue la experiencia de trabajar con ese material antes de la llegada al archivo de Arquitectura PUC. Bueno, el material documental del INDER ha llegado a la Universidad Católica en el 2016 y ha llegado en unas condiciones impecables. O sea, yo creo que de todas las donaciones que hemos recibido a lo largo de estos años, eh, podemos decir que el Fondo Documental del INDER, a lo largo del tiempo, y yo creo que en eso habría que agradecer mucho a la familia también, es un conjunto bien denso de planos, por ejemplo, en papel mantequilla dibujados a lápiz, y la calidad de conservación de ese material es impecable, ¿no? No solo una cuestión de orden, ¿no? No solo también guardo una diversidad de documentos desde planimétricos, entonces sus clases, fotografías, ¿no? No solo hay una diversidad de su labor intelectual bien conservada, sino que el soporte, ¿no? Está impecable. Entonces, ha sido en realidad un placer revisar ese fondo documental y también es bastante fácil trabajar su conservación, ¿no? Ha llegado en súper buenas condiciones. Y lo que hemos tratado nosotros desde que llegó es, eh, no sé, pues, por ejemplo, ¿no? Si el material llegó, los planos llegaron estirados, seguir conservándolos en su misma condición. Eh, y eh, es Y el material es además cuantioso, ¿no? Hay muchos documentos, son muchísimos, creo. Sí, hay proyectos como por ejemplo el Colegio Humboldt, que tiene 400, más o menos, ¿no? 50 planos, el Colegio Beata Imelda tiene unos 200, entonces es súper interesante porque son proyectos, ¿no? Y yo creo que es una forma de proyectar de Paul Linder, ¿no? Está todos los planos, desde el plano ubicación, consideraciones, no sé, conceptuales, desarrollo, detalles, ¿no? Está todo todo lo tenemos guardado, ¿sí? Mm.
Joaquín, y por el libro que tú has publicado, tú has además trabajado en una investigación de largo aliento en torno al Linder y has tenido la oportunidad de consultar esos documentos de los cuales nos habla Michelle, ¿no? Bueno, en mi caso, debo decir que fue una experiencia horrible al principio, porque Ujú. sufro aracnofobia. Y me tocó en un principio, en el año 2000, la primera vez que vi el archivo en el desván de la casa de la familia Linder. Y bueno, ir bajando para ver algunos de esos planos y de los escritos, ¿no?, que habían en cajas, y claro, ahí luchando contra las arañas. Y luego, eso que fue un primero, solo una primera impresión, ¿no? Y la verdad que muy impresionante, de hecho, ¿no?, ver ese fantástico legado, todavía con Alfredo Linder, el hijo de Paul Linder, arquitecto también y profesor, mm, tratando de buscar, digamos, qué posibilidades había de conservar ese archivo, y en ese momento, del año 2000, no estaba nada claro, también un poco por las ideas propias de Alfredo Linder. De hecho, en un principio, la primera iniciativa en aquel momento fue preguntar en el archivo de la Bauhaus en Berlín, y ellos lo que propusieron fue, digamos, asumir, digamos, las partes del legado que estuvieran directamente relacionadas con ese episodio de la vida de Paul Linder, que son varios y muy interesantes, pero solo un fragmento, y hubiera sido, digamos, muy desatinado el separar ese legado que se había conservado también. Y, o sea, de mi punto de vista quedó un poco muerto ese tema hasta que en el año, o sea, ya como 10 años más tarde, me hice cargo de la cátedra Walter Gropius en Buenos Aires, del servicio alemán de intercambio académico, y desarrollamos un programa de investigaciones sobre la Bauhaus en América Latina, y entonces fue cuando pudimos hacer 4 viajes a Lima. Digo pudimos porque no fui yo solo, sino también acompañado de 2 colegas, uno de Buenos Aires, Carola Hea, y otro de Alemania, de la Universidad de Kaiserslautern, que era Andreas Schätzke. Y entre los 3 es que estuvimos en 4 ocasiones allí con la familia, poniendo orden en el archivo, es decir, sacando plano a plano, fotografía por fotografía, documento a documento, y haciendo un primer inventario de eso que nos encontramos tan valioso, ¿no? Y en aquel momento, todavía sin saber realmente, no estaba claro dónde iba a parar todo eso, ¿no? O sea, ahí la familia todavía no estaba claro, y gracias a un profesor, ¿no?, de la Católica, es que surgió esta posibilidad, ¿no? O sea, a través de Miguel Giusti primero, y luego a través de ¿cómo es? Wiley Dueña. Ludeña, ¿no? Ludeña. Sí. Uy. Que me puso en contacto con Sharif Kahat, al que todos conocemos y queremos, y que fue un poco el que lanzó desde el lado institucional todo ese tema. De modo que mi acceso es un poco más prehistórico. Es como de antes de que realmente pudiera llamarse un archivo lindo, ¿no? Como Y antes de todo ese eso. primer contacto, Joaquín, entonces tú nos decías, fue en el año 2000, hace más de 2 décadas ya atrás. Sí, 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 sí. Sí, sí. Han pasado varias cosas para que este archivo llegue Sí. a estar hoy acá, ¿no? O sea, primero el hecho de que exista, porque como decía inicialmente, a veces los arquitectos o arquitectas no tienen el cuidado de conservar su material. Segundo, tú decías también, Joaquín, que la familia tenga un poco el criterio de saber Mm. que ese material es valioso. En tercera instancia, que un grupo de investigadores o tú como investigador haya tenido un primer acercamiento para ordenar, mapear un poco el material en conjunto. Y luego los contactos ya con el ámbito académico, decías en primera instancia con la Bauhaus, luego a través de 1, 2, 3 profesores, Justin, Modeña, Sharif Kahat, Mm. los contactos para gestionar lo que decía Michelle, la primera llegada de ese material en el año 2016, ¿no? Han pasado varias cosas, como dices bien. Tú, Marta, que has escrito también algunos ensayos sobre Linder, Mm. has tenido la posibilidad de consultar ese material desde la facultad, desde Arquitectura PUC, ¿no?
Claro, yo me encuentro ya con un material recogido en un archivo y con un material increíble de trabajo, ¿no? La idea, Joaquín me había comentado la idea de que Linder había dado estos cursos sobre estética y que sería interesante hacer algo de esto, pero yo no había visto el material real hasta el momento en que tengo acceso en el archivo a los cuadernos donde él escribía sus clases. eh, Me encuentro con un documento mucho más completo de lo que uno pensaría como notas de clase, ¿no? Eran todas las clases escritas, completas, ¿no? De manera muy ordenada, cada una de las clases, que denotaba pues un hombre sumamente disciplinado, sumamente responsable con la docencia, porque dejaba como muy poco espacio a improvisar posiblemente en clase porque tenía como muy claro los temas que tenía que cubrir en cada clase para completar un curso que tenía una carga pues de conocimiento bastante compleja. Entonces, las notas de los cuadernos, no solamente, como digo, es un texto muy completo, muy ordenado, ¿no? Muy limpio en la manera de escribir, pero además están complementados con unos dibujos a mano hechos por él, que iban ilustrando todas estas ideas que él iba escribiendo en la clase, ¿no? Entonces, en sí, el documento del curso, que son sus notas, es un documento recontra valioso donde básicamente puedes llevar el curso casi con él cuando lo vas leyendo, ¿no? Entonces fue muy bonito descubrir este material y sí, efectivamente, como han dicho, es una cosa como especial, difícil encontrar un arquitecto que sea tan ordenado, tan disciplinado y tan riguroso en cuidar y sobre todo proteger su propio material de trabajo, ¿no? Cotidiano. Claro, y además pensaba también, Marta, con lo que tú nos cuentas y lo que nos contaba Joaquín, más allá de que los accesos o la consulta de ustedes como investigadores ha sido distinta por los momentos, Joaquín 2 décadas atrás, tú más recientemente, Joaquín encontró todavía un material, digámoslo así, en crudo, tú, Claro. Marta, ya a través del trabajo de Michelle y el archivo, algo más Ya organizado. ordenado y sistematizado, Ordenado, claro. sí, y además también pensaba en lo importante que es que estos documentos lleguen a los archivos, porque Joaquín, tú llegaste a ese material a través, supongo, de la gestión de algún amigo de la familia, un contacto con los descendientes, digamos, no siguiendo un trámite o una gestión formal, como sí se puede seguir un archivo cuando tú vas y presentas una solicitud para revisar los materiales, ¿no? Bueno, claro, eso de alguna manera abre el panorama a que más investigadoras e investigadores puedan hacer esas consultas, lo cual se limita cuando el material está en el ámbito familiar, en la casa de los hijos o las hijas, ¿no? Es un proceso distinto. Bueno, eso también nos lleva a pensar en cómo a través de este proceso que ya vemos ha tomado más de 2 décadas de poder conformar esto ya como un archivo, Paul Linder, ha abierto también la figura o ha posicionado la figura de Paul Linder en el contexto de la historiografía arquitectónica. Una figura que, digamos, 5 o 4 años atrás, o un poco más, tenía una revisión escasa, muy escasa. Empezó, creo, con algunos textos tuyos, Joaquín, tal vez el referente previo, pero que no era de consulta pública o que no fue publicado, era la tesis de grado de la arquitecta Cecilia Ludovic, ¿no? En su momento, pero bueno, también sabemos que las tesis son documentos que de alguna manera llegan o que son encontrados por los investigadores, no es algo que está a disposición de estudiantes, de alumnos y alumnas, ¿no? Y eso ha sucedido con pocos autores, al menos en el contexto local, digámoslo así, arquitectos que tienen un libro, una investigación monográfica amplia, no sé, pienso en Piqueras Cotolí, Rafael Marquina, Enrique Seoane, Héctor Velarde, y ahora, recientemente se ha sumado también Paul Linder. Tú has tenido la experiencia del trabajo, la investigación para este libro que has publicado, Joaquín. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación? Vemos que son, bueno, 2 décadas parece ser. Ha sido un trabajo muy largo, exhaustivo. ¿Cómo ha sido el proceso para publicar este libro que decíamos ha situado a la figura de Linder en un sitio importante que creo que merecía, ¿no? Que merece.
Bueno, también buena pregunta, porque impresiona mucho también decir 20 años trabajando sobre Paul Linder, ¿cómo es posible? No, no es tanto, digamos. Quiero decir que cuando yo me interesé por Paul Linder era digamos, un interés que entiendo que desde una perspectiva peruana puede parecer marginal. Lo que me interesaba de Paul Linder, de la figura de Paul Linder, era su relación con España en el marco de las relaciones entre sobre todo la recepción de Gaudí en el entorno de la Bauhaus de Weimar, que es un tema muy particular, la conexión entre el modernismo catalán y el expresionismo, digamos, de primera hora, digamos, en la República de Weimar. Y ahí lo curioso es que, claro, antes del año 2000 yo desconocía, porque de hecho no había publicaciones conocidas, y Paul Linder era muy conocido en España por su época como corresponsal de la revista de arquitectura en Madrid. En Alemania había caído completamente en el olvido, pese a algunas publicaciones que había hecho él en los años 50 en revistas importantes alemanas, donde publicaba cosas de Perú. Pero claro, digo, antes dije que era como casi prehistórico, pero es que hoy en día es inimaginable que en el año 2000 fuera tan difícil encontrar la vía y saber desde Alemania, donde yo estaba haciendo mi tesis doctoral, dónde fue a parar Paul Linder. O sea, todavía en los años 90 hay libros, varios libros publicados en España sobre la importancia de Paul Linder como difusor de la arquitectura alemana moderna en España, donde se dice que desaparece extrañamente en los años 30, ¿no? Eso de los años 90. Hoy en día, claro, bastaría hacer una búsqueda de Google para Claro, entender por completo, digamos, todo esto. O sea, ya digo, parece que 20 años, un poco también todo este tema de cómo se han transformado los archivos también en 20 años. O sea, ¿no? O sea, una exposición o un archivo tiene que estar hoy en día en Internet, es una dimensión, digamos, está el tema de la transformación digital de los archivos. Bueno, y el libro fue otra cosa también puntual, enmarcado, lo que comentaba antes, un proyecto en torno al centenario de la Bauhaus en 2019, y entonces ahí plantear los temas sobre América Latina y la Bauhaus, ¿no? Y ahí el caso de Paul Linder, pues es un caso concreto que rompe con muchas ideas, digamos, lugares comunes, ¿no? De lo que se supone que es la recepción de la Bauhaus en el mundo, y se ve que es un caso muy particular y que, bueno, pues las cosas muchas veces son entre más complejas y más extrañas, ¿no? Que, de lo que uno a veces piensa, ¿no? Y bueno, sí, la idea fue hacer un libro que obviamente, estando ya el archivo a disposición de no solo los investigadores, bueno, sí, sobre todo investigadores, pero a través de las exposiciones, pues de un público más general, pues que el libro fuera también una obra coral, ¿no? De investigadores, de iniciar con ese trabajo de investigaciones que debe seguir, ¿no? Yo creo que todavía, a pesar de nuestros esfuerzos comunes, todavía, digamos, hay hay varias campo cosas por todavía hacer, por arar claro. en el tema de Paul Linder, ¿no? Que Y me supongo, parece interesante esto que decía Joaquín, que en los años 90 estos textos escritos sobre Linder en España mencionaban esa desaparición de Linder en los años 30, ¿no? Que es la Sí, llegada del arquitecto en el 38 sí, acá a Lima, Perú, sí, donde Salim. empieza su trabajo, su obra. Y decías algo que me parecía interesante también con respecto a las características de los archivos contemporáneos, que también han cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Con estos procesos de, además, otro tipo de conservación, la digitalización de los materiales. Y sobre eso, Michelle, tú también me has comentado alguna vez, está haciendo un trabajo exhaustivo con el material del Linder, creo que se están digitalizando todos los documentos, creo que la mayoría de los documentos son fuentes primarias, ¿no? O sea, planos, dibujos, también hay algunas fuentes secundarias, artículos en revistas, pero hay un trabajo también ahí de digitalización, de conservación, ya bajo estas pautas de lo que es un archivo hoy en día, ¿no? Un archivo de arquitectura. Sí, la mayoría de cosas es material primario, investigación. Hay muy poco que es secundario. Y la mayoría es original.
guardamos solo copias en caso la copia sea la única versión de lo que tenemos, ¿no? Entonces, estamos haciendo poco a poco, ¿no? Porque los fondos documentales son grandes, ¿no? Son, no sé, Paul Lindner son 2.500 planos, ¿no? Y así cada fondo documental, dependiendo de su densidad, son fondos documentales muy grandes. Lo que estamos haciendo es, hablando de este trabajo de lo que no se ve, ¿no? Porque es un trabajo que es del día a día del archivo y que es súper importante porque también tiene relación con la conservación del documento, y ahora estos par de años que hemos trabajado a distancia, ¿no? Y para no cerrar el acceso a investigadores, hemos empezado a digitalizar el material. Entonces, ese proceso es plano por plano, ¿no? Y, no sé, desde escrito por escrito, foto por foto, y es un proceso que estamos haciendo gradualmente, y sí es súper importante porque ahora sí, ¿no? Ya como un tema interno del archivo, si Joaquín nos escribe y quiere acceder a algo, nosotros le podemos compartir la información a distancia, ¿no? Y eso abre la posibilidad de investigación eh, en muchos más campos. Eh, y sí, y es un trabajo que lo hacemos en conjunto con estudiantes, básicamente, ¿no? Es un trabajo que además es muy bueno en ese lado de la investigación, simplemente abrir los planos a un estudiante de arquitectura y que pueda verlo, ¿no? Porque ya ese contacto con el dibujo hecho a mano, con ese tipo de arquitectura, con unas ideas que vienen, ¿no? Del Linder, que yo creo que también, por lo menos yo, en el contacto que tengo, que es un contacto mucho más práctico, yo a veces digo que no estoy investigando, ¿no? Pero creo que finalmente estar metida en el archivo es una investigación de campo, porque veo de manera aleatoria, pero veo el material y creo que le pasa también a los chicos. Es como una investigación de campo, ¿no? Van aprendiendo arquitectura, van no sé, agarrando ciertas sensibilidades que creo que de repente hoy con la tecnología estamos, ¿no? Alejándonos de ciertas cosas. Y bueno, y ese trabajo con los alumnos es casi como la última manipulación que se le hace al original, porque como te digo, es un papel mantequilla dibujado a mano que tiene cierta fragilidad. Y el proceso de digitalización es por eso, ¿no? Por un tema de conservación y por un tema de acceso. Y Y qué que bueno, como ha sido el primero que ha llegado al archivo, ¿no? Es el que está como el que nos ha ido enseñando cómo hacer las cosas. claro. Claro. Y qué bueno, Michelle, lo que dices también, que sí, en varios de los cursos que dictamos de la Facultad de Arquitectura, las consultas de ese material no vienen solamente del investigador académico con trayectoria, sino también de los estudiantes, De ¿no? los alumnos, De los claro. alumnos. Yo también Claro. tuve la experiencia en el 2018, a partir de la muestra presencial que tuvo lugar en marzo del 19. En el año 2018 estuve trabajando ahí en el archivo cuando ya había un orden importante, estaba organizado, codificado. Y como tú dices, Michelle, fue un placer, o sea, revisar Sí. esos documentos, además del tema del objeto, digamos, original. Más allá de eso, revisar un proyecto o varios proyectos del INDER es también una forma de aprender a través de la investigación, ¿no? Mm, Es además una experiencia muy gratificante y académicamente aporta, creo que mucho tener acceso a ese tipo de mm, material. sí, En tu caso, Marta, tú mm, también has consultado ese material, pero además del formato de Joaquín, por ejemplo, sí. del libro o el trabajo que yo hice con la muestra, la exposición, tú también has trabajado en formato audiovisual, desarrollaste un video hace un par de años, ¿no? Sí, sí, lo del... Sorry, quería decir una cosa con Sí, respecto a lo que estaba diciendo Michelle. No, lo que tú planteaste al principio, ¿no? Sobre todo a nivel local, Linder era un personaje realmente desconocido, ¿no? No estaba en el panorama de los arquitectos peruanos, y la importancia de tener un archivo para eso es interesante, cómo que exista un archivo de un arquitecto establece una premisa del plano de que ese material es interesante o ese material es importante, ¿no? Entonces hay una especie como de endorsement, creo, en el momento que un archivo define que este material tiene valor, para que a la gente de paso le interese y decida en algún momento hacer algo, ¿no? Pero hay ese paso de decir,
que este material tiene un valor, pero el material por sí solo, tener planos acumulados en buen estado, no necesariamente tienen un valor para la historia de la arquitectura, sino que hay unos personajes, unas personas que han decidido que esta persona, Paul Lindner, este arquitecto, tiene un valor, y por lo tanto aquí está el material y vale la pena que se construya, ¿no? Entonces, creo que el valor del archivo es fundamental en ese aspecto, y eso abre la puerta efectivamente a que muchas más investigaciones empiecen a aparecer, ¿no? Eso por un lado. Sí, y Marta, y tú decías, claro, lo Mm. importante que es el rol de la institución o del archivo para posicionar también Posicionar, y lo al que, autor o la bueno, autora, después ¿no? vamos a hablar un poco del libro, ¿no? Cómo Y catapulta y establece eso, claro, ¿no? o sea, Pero, estamos dándonos cuenta que tienen que suceder varias cosas, como decíamos, claro, ¿no? claro, la Desde construcción de la historia tiene pasos, no tiene es... pasos, o sea, muchas veces la mayoría eh, de los interesados en la historia de la arquitectura reciben el último paso, que es el documento, el libro, el video, la exposición, al- pero han pasado muchas cosas alguien antes. lo construye Así es, antes. desde el autor que guarda sus Mm, cosas, la familia o el entorno que lo guarda o lo sigue conservando, la institución, el archivo que se interesa, que lo organiza, los investigadores que trabajan mm, con ese material, que desarrollan libros, videos, exposiciones, y finalmente esos formatos llegan a otros investigadores, a otros colegas, a otros estudiantes, ¿no? Y claro. eso, o sea, Ujú. nos lleva ya un poco a la parte final de esta charla, que son los formatos de difusión, que es a través del cual llegan estos trabajos, a través del archivo, de las investigaciones, a otros lectores o interesados en la arquitectura. Tu libro, Joaquín, estaba enterado justo hace un pocos días, ya se ha agotado, creo, también en España, en el Perú, ¿no? Ha caminado muy bien el libro en cuanto a difusión. ¿Tú cómo sentiste la recepción de tu trabajo? O sea, ¿qué trajo después el libro? Seguramente conferencias, invitaciones, coloquios. Ha tenido un buen recorrido el libro, ¿no? Sí, pienso que sí. Ahora justo estábamos viendo si se puede hacer una nueva tirada del libro, que ojalá se pueda hacer. Parece que estaba Sharif Cajat haciendo ya algunos trámites en el fondo editorial de la universidad. Y a mí me alegraría, pero efectivamente yo creo que el libro era como un primer impulso, pero que tienen que venir, por supuesto, nuevos trabajos, ¿no? Y yo pienso que también, o sea, ha cambiado las cosas. O sea, yo creo que justamente lo que comentaba Víctor y Michelle, ¿no? O sea, las transformaciones de los archivos, justamente para permitir el acceso a investigadores a nivel, digamos, casi que Mundial. global, diría, ¿no? En el caso de Paul Lindner, pues también es casi irrenunciable justamente por esa complejidad que tiene y el interés que tiene pues, en sus diferentes etapas, en Alemania, en España, en el Perú, ¿no? Entonces, eso también, digamos, es lo que le hace, digamos, interesante hoy en día. Pero claro, justamente cuando a la hora de pensar dónde puede ir este archivo, eh, dividirlo hubiera sido también, digamos, eh, hacer que fuera mucho más complejo, ¿no? El trabajar sobre Paul Lindner. Si para los temas alemanes tengo que ir al archivo de la Bauhaus y un investigador tiene entonces que ir a Lima y luego a Barcelona y luego, claro, hubiera sido casi imposible, ¿no? Y yo creo que realmente es una suerte que la familia entendiera el valor, por supuesto, empezando por Cecilia Ludovic y por Alfredo Lindner, hasta finalmente, ¿no? Bueno, que acabara el archivo. Pero vamos, quiero decir, lo que yo creo que es clave ahora es bueno, que se promuevan este tipo de actividades que sean, que permitan acceder a información sobre Paul Lindner desde cualquier parte del mundo. Si encima es a través de vídeos, pues mucho mejor, o exposiciones online como la que se inaugura Ujú, ahora. Todo ujú. eso es clave hoy en día. Yo estoy ahora a cargo del archivo aquí en Karlsruhe, que tenemos pues, legados como el de Fray Otto o el
Egon Eiermann, que son pues gente, o una exposición ahora sobre Quinta Benes, son pues sí, también legados que internacionalmente pues tienen un interés, y allí es fundamental, o sea, porque llegan, o sea, cada semana las consultas pues de cualquier lado del mundo, y es fundamental que eso funcione, digamos, en gran medida solo, ¿no? Que esos materiales sean accesibles por los investigadores sin necesidad incluso de hacer una consulta digamos, formal, ¿no? Tu libro, Joaquín, Paul Linder, de Weimar a Lima, Antología de Arquitectura y Crítica, es un libro riguroso, muy bueno, pero como tú decías, también no es un libro definitivo, ¿no? Creo que es un documento que abre la puerta a otras investigaciones que van a seguir profundizando sobre temas o subtemas en torno al arquitecto Linder. También en el caso mío, como les mencionaba, cuando preparé esta exposición en el año 2018, Paul Linder, arquitecto, modernidad universal, sincretismo local, el trabajo fue básicamente con fuentes primarias, con documentos gráficos, con planos, pero fue de gran utilidad en ese caso tener la referencia tuya ya como alguien que había investigado y que había publicado, en ese momento todavía no el libro, pero sí algunos documentos, escritos, artículos importantes sobre el tema, ¿no? Y eso me hace pensar también que el trabajo en torno a un autor es un trabajo acumulativo, ¿no? O sea, todo lo que se va haciendo previamente va sumando y va generando profundidad y complejizando lo que pueden hacer los siguientes investigadores e investigadores. Exacto. No, porque además lo que dice acumulativo en un sentido literal, o sea, a la hora de decir, pues no es imposible que en este momento, en aquel momento fuera algo definitivo, ni ningún libro es definitivo nunca, si es investigación, pero la idea era decir, bueno, pues lo que hay que hacer es abrir el campo, definir temas, también en el sentido estratégico de decir, bueno, los temas que definimos ya están ahí, es decir, van a ser seguramente más temas los que voy a hacer, pero menos ya no pueden ser. Es decir, ahí hay una serie de temas que bueno, que están ahí como temas, digamos, que ya pues no pueden pasarse o no pueden ignorarse a la hora de hablar de Paul Linder. Y ahí, por supuesto, ya dije antes, un trabajo coral donde todos los que han contribuido han definido temas, ¿no? y enfoques propios, ¿no? Como todos los presentes, ¿no? Claro, claro. Marta, y ahora en estos últimos años, sobre todo a partir de, digo los últimos años, los últimos 3 años, ¿no? A partir de la pandemia y todo este proceso que hemos padecido, han tomado mucha más importancia las muestras virtuales, las muestras digitales, como una alternativa a las muestras presenciales, las físicas, ¿no? Se han presentado hace muy poco una muestra preciosa, muy importante, una investigación de Michel sobre José García Brais, una muestra de José García Brais, y ahora, como decía Joaquín, estamos presentando esta muestra virtual de Paul Linder. Más allá de eso, las experiencias son distintas, ¿no? O sea, hay una experiencia espacial, Marta, en ver el documento en físico, y es la experiencia arquitectónica del espacio, también de la galería, el documento original. Pero sí es cierto también que con el formato virtual esto se abre a un ámbito bastante más amplio. Claro, las exposiciones físicas siempre van a tener su lugar, ¿no? Es inevitable. Pero efectivamente, sobre todo en un momento como en el que está Linder ahora, yo creo que lo importante es difundir este material, como decíamos, difundir qué se tiene, ¿no? Con qué se cuenta y cuáles son todas esas aristas que se pueden explorar en un personaje como Linder, que es recontra completo, ¿no? Es uno de los pocos arquitectos, yo siempre digo, que tiene esta trilogía que todo el mundo sueña, ¿no? Arquitecto proyectista, docente y investigador, o sea, escribía, o sea, las tres aristas que hacen a un arquitecto pues completo. Entonces, de verdad hay muchas líneas de interés, y lo importante en las exposiciones virtuales o online, efectivamente, hacen que pues accedas a un mundo global. Cualquiera podría acceder a ellas, incluso se pueden ver en distintos tiempos, o sea, te abre una posibilidad de difusión impresionante, ¿no? Entonces, ahora más que nunca que hay todo este material, creo que las muestras virtuales tienen un rol más importante, que es difundir, que se cuenta con ese material, y hay esto, ¿no? Esperando que algún día empiece a aparecer gente que continúe en las investigaciones, ¿no?
Sí, sí, Michelle. Yo creo que el trabajo en archivo o el material documental original es súper especial. O sea, lo que tiene una exposición presencial es que puedes casi ver, casi tocar, ¿no? El original, que en la exposición virtual se pierde bastante. Pero yo creo que lo que nos toca ahora, ¿no? Como arquitectos peruanos, es, no sé, se ha publicado muy poco, se ha escrito muy poco, y yo creo que nos toca hacer esa difusión, no sé, subir un poquito el volumen y aprovechar que tenemos el material. Porque mientras conversaba pensaba que claro, cuando las personas piensan en un arquitecto, piensan en un edificio construido. Y yo creo que el archivo abre como esa cuarta dimensión de la arquitectura, porque no solo está ¿no? todo el material documental detrás, donde puedes entender mucho. Técnico, dice, Está claro. todo ¿no? El personaje también está Y el detrás. personaje. Entonces, abre un mundo de la arquitectura que, mira, yo viniendo de familia de arquitectos, o sea, es impresionante, ¿no? Y creo que en ese sentido, ¿no? Este coro, este coral, ¿no? Es súper importante porque es impresionante la cantidad de material y de información y de posibles investigaciones que se pueden abrir, ¿no? Hablando un poco del trabajo que se está haciendo con otro fondo documental, que es el de García Brais, desde mi experiencia, claro, es difícil, ¿no? Sacar la exposición o un libro o algo adelante porque hay tanto material que no sé, es difícil, como decía Joaquín, ya, esto es lo mínimo, esto es lo que sale. Entonces, yo creo que estas iniciativas presenciales, virtuales, charlas, todas, ¿no? Todas se necesitan. Ir generándolas, sí. Y en ese sentido, creo que el virtual, ¿no? Es un canal, ¿no? Esto es como un canal como de ir diciéndole a todos también de que, de que estamos aquí, que se unan, ¿no? A este equipo de trabajo, básicamente. Claro. Y además también pensaba en lo que mencionabas, Marta, Michelle, con respecto a las exposiciones, los formatos. Muchas veces el formato presencial recibe a aquellos que, o aquellas que están interesados en ver el documento y hacen el viaje, programan un día, una hora para ir a visitar la galería. El formato virtual de alguna manera puede captar a aquel que simplemente está navegando en internet y encuentra algo que le parece interesante y que de repente se puede conectar. Son diferentes tipos de llegada a diferentes públicos, pero creo que lo importante es que tanto las muestras presenciales, virtuales, los libros, como el que ha publicado Joaquín, los artículos, o como decías, Michelle, las conferencias, los coloquios, o los videos, también pensaba en el video que trabajaron Sandra Ongovaldo y Micaela Ruiz en el año 2019, o el que trabajaste tú, Marta, sobre el aspecto docente, pedagógico del INDER. Todos los documentos son importantes, ¿no? Bien, muchas gracias, Marta, Michelle, Joaquín, por poder charlar estos minutos. Ha sido interesante poder hacer estos breves comentarios sobre algunos aspectos no históricos, pero como decíamos, historiográficos del archivo, el trabajo de los investigadores en torno al INDER, y queda claro finalmente que hay mucho por hacer todavía. Se ha avanzado bastante, ¿no? INDER se ha posicionado en los últimos años en el panorama historiográfico, pero todavía hay muchas cosas interesantes que se pueden seguir diciendo y contando a través de libros, exposiciones y muestras virtuales también. Gracias, muchas gracias por la conversación. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.